¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesora. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bueno, nos juntamos entonces hoy. Este, llegamos a la semana 18, llegamos a nuestra última clase de Historia del Perú, en este caso, porque bueno, los procesos que vamos a ver van a llegar incluso hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ver fines de la década del 60, nos habíamos quedado justo en el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, y veremos hasta un poco pues la crisis de valores, la crisis de las instituciones también que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Un poco de nuestra política contemporánea, ¿no? ¿Qué tal Henry, Jorge, Carita Triste? ¿Qué tal Yanina, Verónica? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar de una vez, ¿no? En verdad que el ciclo se pasó rápido, y bueno, yo siempre termino casi la clase corriendo a veces, así que si no hay tiempo, desde ya les deseo mucho éxito. Ya saben, ¿no? No se desanimen. Si es que esta vez cuando postulen no la agarran, es normal, es completamente normal. Más bien la segunda con muchas ganas, o si la agarran la primera, saben que muchas veces a veces cuestiones también del azar, ¿no? Lo que sí no deben dejar al azar es su formación, ¿no? Entonces espero que les haya sido bastante útil los contenidos que hemos visto en historia, y les deseo pues bastante éxito en su futuro profesional. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué tal Magali? Bueno, vamos a comenzar porque es bastante también lo que tenemos que ver hoy, ¿eh? Y ahí estamos viendo las últimas décadas de nuestra historia, sobre todo bueno, para comprender algunas cosas de las cuales adolece nuestro país, pero no se desanimen, ¿ya? Es lo que siempre yo les digo a la gente cuando estudia historia, al contrario, ¿no? No se desanimen, porque siempre ha habido gente que cree, ¿no? Que tiene sueños, que tiene proyectos, sí, también ha habido gente que simplemente se mueve pues, por intereses, y siempre lo habrá, ¿ok? Así que, bueno, en fin, no se desanimen, más bien traten de hacer algo pues por su país, ¿no? Ustedes ya que son el futuro, sin querer caer en algo trillado ni nada de eso. Bueno, comencemos de una vez entonces. Habíamos conversado sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde, habíamos también mencionado que pues tuvo esta adversidad que sería más que nada la oposición en el Congreso. Ustedes actualmente están viviendo, y esto comienza, como lo vimos también semanas atrás, es la historia prácticamente de la República del Perú, ¿no? O sea, ya desde la época pues de Rivadavia, y sobre todo cuando ya hablamos de la República, siempre ha existido este enfrentamiento de legislativo con ejecutivo, y le va a costar pues caro de cierta manera a Belaúnde, sumado a otros factores definitivamente que van a llevar también a la crisis, y siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces también los eventos climáticos, las sequías o incluso los movimientos, bueno, en el caso de Belaúnde, pues él vivió el fenómeno de las guerrillas. ¿Se acuerdan que las guerrillas habían sido influenciadas por la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Que en este caso Belaúnde supo rápidamente desorganizar, desestabilizar estos brotes guerrilleros, ¿no? Pero vamos a comenzar de una vez. Esta que particularmente es una época de la historia que, bueno, que me gusta bastante, lo cual no significa que vaya a ser parcializada. Lo importante en la historia es ver, ¿no? Ya saben, ¿no? Lo blanco, lo negro, como se suele decir, aunque también existen los grises, ¿no? Nunca hay que polarizarnos también y tomar una postura así bastante radical, ¿no? Siempre hay que estar en un plan de conversar, intercambiar ideas, porque, bueno, ya saben que hay muchos trolls también, ¿no? En las redes, sobre todo. Bueno, a ver, ¿de qué está hablando la profesora? ¿Por qué llamamos gobierno revolucionario al gobierno de Juan Velasco Alvarado, no? Bueno, en realidad, el mismo Juan Velasco, cuando hace este golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, el golpe de Estado es a Fernando Belaúnde. Sabemos que luego ya, bueno, bueno, cuentan todo esto, que lo sacaron con pijama, en fin, que luego lo llevaron al, al aeropuerto, y finalmente él va a estar, pues, expatriado, exiliado en lo que es Argentina, ¿no? Donde se van a generar también bastante relación justo para su futuro gobierno, ¿no? Y por eso es que el Perú tiene este apoyo en la guerra de las Malvinas, que va a involucrar
Argentina más adelante, ¿no? Justo en este contexto en que Belaúnde va a permanecer exiliado en Argentina, es que vemos que se va ahí fortaleciendo esta relación con el país, ¿no? En fin. A ver, entre el 3 de octubre, que fue el golpe de Estado, y el 9 de octubre, estamos hablando casi menos de una semana, rápidamente se va a organizar. Juan Velasco en este caso era pues la cabeza de las Fuerzas Armadas, no hay que olvidarnos que años atrás ya se habían institucionalizado, ¿ok? Y ellos se van a denominar gobierno revolucionario y ya vamos a ver por qué, ¿no? Eso es lo más peculiar, que se autodenominen, o sea, profe, ¿en qué consistió la revolución de este gobierno? No hay que dejar de lado que él llegó al poder por un golpe de Estado, tampoco hay que dejar de lado que finalmente fue un gobierno dictatorial, un gobierno donde no hubo constitución, un gobierno donde no hubo congreso. Por eso les decía, puede ser que a muchos nos guste, particularmente siempre encuentro chicos, chicas, personalmente también nos gusta mucho estudiar esta etapa por los cambios sociales que significa, pero no podemos dejar de lado que fue una época en la cual se vivió una dictadura, ¿no? Una dictadura militar, eso no se puede negar. Perfecto, les decía entonces que entre el 3 y el 9 de octubre rápidamente se va a organizar, bueno, las decisiones que tome Juan Velasco, y para el 9 de octubre es esta postal que ha quedado para la posteridad, esta imagen que ves aquí, un tanquecito, pues ahí a la entrada de la IPC, ¿no? De la International Petroleum Company. No olvidemos también que la razón de este golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, de cierta manera, pues él argumenta este problema de la Brey Pariñas, que lo vimos también que es de larga data, que es un problema en la cual no se ha realizado una correcta medición del terreno y no se cobra lo que debe a esta empresa. En un principio fue una empresa británica, para ya también décadas atrás ya es una empresa norteamericana, ya la IPC, la International Petroleum Company, y en realidad prácticamente es como, a ver, cuando he leído algunos autores, menciona que la IPC era prácticamente dueña del subsuelo, ¿no? Y que en realidad lo que dejaba al Estado peruano era mínimo, ¿no? Justo por este tema de la de la incorrecta medición, pero también recordemos que el gobierno de Leguía, el cual fue un gobierno pro-estadounidense, tampoco se hizo mucho para poder solucionar esto, ¿no? Por más que se llevó al laudo de París, no hubo una verdadera solución. Se reconoció que no se había hecho una correcta medición, pero no se cobró lo que se debía, en fin. Entonces, eso es algo que también se ejerció presión contra Belaúnde, que no logró solucionar. Entonces, si Velasco hace un golpe de Estado y dentro de los argumentos está el tema de la IPC, por eso vemos que en los primeros días de su gobierno, el 9 de octubre, que fue bautizado como el Día de la Dignidad Nacional, y tú dirás, profe, ¿por qué se bautiza como Día de la Dignidad, ¿no? Porque como puedes ver allí, se va a intervenir a la IPC, y esto es el principal reflejo de los procesos que se van a dar dentro del gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? ¿A qué me refiero? Que vamos a encontrar aquí estos conceptos de expropiar y estatizar, ¿no? Expropiar, no te olvides, ya no es de tu propiedad, ya, expropiar. Yo te quito la propiedad de esa empresa, de esa tierra. Vamos a ver mucho esos dos conceptos. Y una cosa es, ok, profe, ya, yo ya no soy dueña, yo ya no soy dueño. Me expropiaron. Y ahora, ¿quién se va a hacer cargo o quién va a administrar ahora? ¿Quién es el nuevo dueño? Ahí viene el otro concepto, estatizar. Es decir, se expropia para que el Estado sea ahora el nuevo dueño, ¿no? También por ahí van a encontrar el término nacionalizar, la nacionalización de las industrias, la nacionalización de los recursos, es básicamente lo mismo, ¿no? Se expropia a quien tenía la propiedad en ese momento y luego pasa a ser de el Estado. Así que no se olviden de esos conceptos de expropiar, estatizar, o también lo encontramos como nacionalizar, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo es el 9 de octubre, por esa razón lo que se va a tomar la IPC, ¿no? Y no solo se va a tomar la IPC, sino acuérdate que es expropiar y estatizar, ¿no? Ok, yo entro a la IPC, ¿y qué va a pasar? ¿Quién ahora se va a encargar de todo el tema del petróleo, por ejemplo? Se va a crear entonces una empresa del Estado, una empresa pública que se haga cargo en vez de la IPC, ¿no? Estamos hablando de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Petroperú.
Y la dignidad, ¿en qué recae? En que el Estado está haciéndose cargo de los recursos, ¿no? Ya no está en manos extranjeras, está ahora en manos de la nación, ¿no? Más o menos por ahí va a ir el discurso y por ahí va a ir el proceso de diferentes recursos, ¿no? Ahora vamos a otra cosa interesante, que tenemos aquí la imagen a la mano derecha. La razón por la cual no le decimos cuarto militarismo, ni mucho menos, y la razón también por la cual, ¿no? En parte se llamó el gobierno revolucionario, es que hay una propuesta detrás, ¿no? Por un lado hay una propuesta ideológica. ¿En qué sentido, profe? Yo les había mencionado que cuando se fundó el, el CAEM, en la época de Odría, vamos a ver cómo se les comienza pues a hablar de problemas sociales, a los militares, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que Juan Velasco es uno de tantos militares pues influenciados por el CAEM, también por la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una comisión de las Naciones Unidas, y también acá lo tenemos por abajito, por ejemplo, en el tercer punto, algo que es muy importante, la llamada doctrina de seguridad nacional. Te lo explico porque sí he visto un par de veces que se ha preguntado, y sobre todo porque, repito, es el espíritu de las reformas que se van a dar en este gobierno. ¿A qué me refiero? Doctrina de la seguridad nacional. Lo que te dice esta doctrina es que, por ejemplo, si en la sociedad hay injusticia, si en la sociedad no hay desarrollo, van a aparecer grupos, ¿te acuerdas como en un principio le decían al APRA y todo? Pero aquí, en la década del 60, por ejemplo, que había aparecido las guerrillas, ¿ya? Entonces, la idea es que si uno en verdad quiere que la nación se encuentre segura, uno tiene que buscar la igualdad, el desarrollo, la integración. Eso te da la garantía de que no van a aparecer estos grupos, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que yo se los comentaba desde la época de Benavides incluso, ¿no? Desde la época de Benavides, que Benavides impulsó, ¿no? Todas estas, el hospital obrero, los barrios obreros, porque quería quitarle justo ese apoyo que tenía el APRA, ¿no? Entonces, más o menos, por ahí va un poco la cosa, ¿no? La idea es eliminar esa amenaza interna, las guerrillas, los comunistas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar esa amenaza interna? Porque se encuentran dentro del país. O sea, la idea de la doctrina de la seguridad nacional es que te preocupes por la seguridad de la nación, que elimines esta amenaza interna que son los comunistas, que son las guerrillas, pero ¿cómo la eliminas? Terminando con la injusticia social, generando reformas, ¿ya? Apoyando el desarrollo. Por eso vemos pues que esta doctrina está detrás del gobierno revolucionario y todo este paquete de reformas lo vamos a encontrar en el llamado Plan Inca, ¿ya? El Plan Inca, el plan del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, porque repito, ellos se autodenominaron gobierno revolucionario, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hemos estado hablando un poco de la propuesta ideológica, ya se entiende el segundo punto, ¿no? Reformas para superar el subdesarrollo y la injusticia social, ¿no? Se le ha puesto muchas etiquetas al gobierno de Velasco, se le ha dicho que capitalismo de Estado, que la revolución desde arriba, que el nacionalismo de izquierda, que es antiimperialista. Definitivamente, por la naturaleza de sus reformas, tiene un poco de ello, ¿no? Tiene un poco de ello. Pero bueno, hay que hablar de una vez, pues, ¿no? ¿Cuáles son las reformas? Ya hemos comenzado con las primeras, ¿no? Acuérdate de ese combo de expropiar y estatizar. El plan, el plan más o menos que se tiene es controlar los recursos estratégicos, ¿ya? Ustedes saben, pues, que el Perú por larga data ha sido, es todavía exportador de materia prima, ¿no? Tenemos ese modelo primario exportador. Entonces, cuando tú realizas pues este análisis, muchos de esos recursos se encuentran explotados, como era el caso del petróleo, por capitales extranjeros, por inversiones extranjeras, por empresas extranjeras. Entonces, más bien aquí la idea es que el Estado va a controlar,
¿no? Para no ser dependientes, ¿de acuerdo? Por eso acá dice control de los recursos para la autonomía económica, ¿no? Eso finalmente es conocido como el capitalismo de Estado, o sea, el Estado actúa como el capitalista, el Estado va a actuar como el inversionista, el Estado va a tener empresas que son estatales, que van a ser las que controlen, exploten estos recursos, ya no del extranjero. Por eso en esta época vamos a ver todas las, o muchas de ellas, muchas de estas empresas, justo hay una pregunta sobre ello, muchas de estas empresas que tienen Perú al final, ¿no? La primera creada, Petroperú, ¿no? Porque, repito, esa idea de que te quede bien claro que es una empresa pública, es una empresa peruana, ¿ya? Acá está, ¿no? Petroperú, Electroperú, Minero Perú, de acuerdo a cada uno de los recursos que vaya a controlar el Estado, ¿no? Obviamente, antes de expropiar la IPC, se anuló el acta de Talara. También hay otra cosa, otro objetivo que va a tener el gobierno revolucionario, y esto es el gran plan, digo, la gran promesa que se le hizo eh, al Perú, ¿no? Estoy hablando de la industrialización. Una promesa que en verdad no pudo cumplirse. Hubo intentos, ¿no? Hemos visto cómo hubo intentos, pero aquí va a ser mucho más agresivo. Aquí hay una cosa que quiero que comprendan. No sé si han dado cuenta, no es una ley ni nada, pero no sé si se han dado cuenta cómo a lo largo de la historia del Perú, como se va viendo, la historia del Perú republicano, hay algunos gobiernos donde el gobierno, para redundancia, el Estado, eh, o sea, en algunos, ¿no? El Estado invierte más, el Estado también controla los precios, o sea, el Estado va a gastar mucho, hay mucho gasto fiscal, a ese término quería llegar. Cuando vimos, por ejemplo, el mismo gobierno de Prado, ¿no? Que controlaba los precios, que intervenía en la economía, ¿no? Incluso desde Benavides lo vimos, pero también hay gobiernos donde el Estado interviene menos y más bien se da prioridad al capital extranjero, la inversión extranjera, ¿ya? Quiero que comprendan eso porque este gobierno revolucionario, al crear empresas, al apropiarse de estos recursos, definitivamente va a generar un gran gasto al Estado. Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? No estoy diciendo que esté mal, pero hay que tener en cuenta que esto va a costarle al Estado, ¿ya? Bueno, sigamos, o sea, tengamos en cuenta eso, que hay algunos gobiernos que gastan más, ¿no? Vamos a decir que se genera más gasto público, y otros gobiernos donde más bien ellos solo, ¿no? O sea, ellos solo ¿no? Son espectadores nada más. Ve cómo más bien, más bien sientan, por decir así, las bases para, ¿no? Para que la inversión extranjera se dé, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Odría, ¿no? Y ahora lo vamos a ver también luego de Velasco, ¿no? Porque luego de Velasco, salvo ese proyecto extraño de Alan García, todos los demás gobiernos van más bien a permitir, y sobre todo, o sea, primer paso lo da Belaunde, en su segundo gobierno, y sobre todo con Fujimori, ya estamos en el llamado modelo neoliberal, donde más bien el Estado simplemente se preocupa por generar, pues, digamos, como les digo, las condiciones para que entre la empresa extranjera y comience a privatizarse todo, ¿no? Bueno, ya lo veremos eso en un ratito. Les decía que siempre hay que ser críticos en la historia, por más que nos gusten, ¿no? O sea, imagino que a uno que les gusta, uy, por fin el Perú. Incluso, no sé si habrán escuchado, pero eh, el gobierno, ¿no? De Juan Velasco Alvarado se llamaba algo así como, o sea, autodenominaba como la segunda independencia del Perú, ¿no? Como decir que la primera no logró todos los objetivos y está así, ¿no? Y yo me imagino, pues definitivamente mucha gente dirá, pues al fin, ¿no? Al fin va a haber una empresa, al fin va a haber una empresa, peruana que va a encargarse, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Perú mucho tiempo se ha encargado solo de extraer materia prima y creas una empresa que ahora, pues, ¿no? Se va a encargar de lo que es el petróleo, por ejemplo? Entonces, no sé si se dan cuenta que hay todo un, como se dice a veces en inglés, todo un know-how, ¿no? O sea, es decir, uno tiene que conocer, uno necesita la experiencia que muchas veces tienen otras empresas. Cuando eres una empresa nueva, ¿no? Te vas a dedicar desde cero prácticamente, ¿no? Entonces, definitivamente, estas empresas a la larga, y porque también no necesariamente los que hayan ingresado, digamos que son los más idóneos, o repito, sobre todo porque es una empresa nueva, haciéndote cargo de algo y necesitas esa experiencia, pues lamentablemente,
y lo vemos aquí en este cuadro, que es del Instituto Peruano de Economía, más o menos checa, ¿no? Este cuadrito es justo desde que comenzó el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Y más o menos vamos a ir hasta lo que va a ser los 80 prácticamente. Y lo que vemos ahí son las pérdidas acumuladas de las empresas públicas y están en millones de dólares. Entonces ya te imaginas que empresas, todas las aparecieron, ¿no? Entel Perú, que era para telecomunicaciones, Aeroperú, que era obviamente pues para todo lo que es la aviación o comercial, Petroperú del petróleo, Minero Perú, que va a aparecer, por acá tenía apuntados todos, Centro Min Perú, Cider Perú, bueno, Cider Perú ya, Pesca Perú, Minpeco, Aeroperú ya está, Entel Perú, Electroperú, bueno, lamentablemente van a ser ineficientes, va a haber también corrupción, porque cuando estás en una empresa nueva, sin el menor monitoreo, también va a haber mucha corrupción, ¿no? Hay que mencionarlo, los que van a entrar en esas empresas también van a ser personas corruptas, ¿ya? Y también va a haber, o todo esto sumado en eficiencia más corrupción, se va a graficar, pues, o va a tener como resultado lo que ves aquí, una gran pérdida, déficit fiscal, como también podríamos decirlo, ¿no? Entonces, otra cosa es que por más que el Perú, ya, por más que a través de estas empresas nacionales tratamos de hacernos cargo de los principales recursos, ya, que estaban, como les digo, en las manos de empresas extranjeras, la minería, por ejemplo, ¿ya? La minería, el zinc, el cobre, el plomo, la pesca, que también habíamos tenido booms en el pasado, aunque el acero, ¿no? Por eso sí del Perú me corregí, porque el acero ya era del Estado, pero la pesca sí, Pesca Perú apareció, transporte marítimo, la compañía peruana de vapores, creo que también se llamó, todo lo que es lo aéreo, ¿no? O sea, el tema de aviación comercial, por ejemplo. Entonces, todo esto va a generar lamentablemente pues una alta deuda pública, ¿no? Porque, acuérdate lo que te acabo de decir, estás creando empresas desde cero, ¿ya? Entonces tiene que destinar a esa empresa un presupuesto. Mucha, entonces ese es un gasto que antes no existía, ¿no? Entonces hay que entender eso por un lado, ¿no? Bueno, por otro lado también, lo interesante es que van a aparecer nuevos ministerios, por lo mismo que ahora el Estado se va a encargar de estos recursos estratégicos, van a aparecer nuevos ministerios, como el Ministerio de Pesquería, Energía y Minas, Industria en ese tiempo, el Ministerio de Turismo, Construcción y Vivienda, también van a aparecer, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo desde un principio de la época de San Martín, que solo habían tres ministerios, por ejemplo, cómo van apareciendo el Ministerio de Fomento, ¿te acuerdas? Antes van apareciendo diferentes ministerios de acuerdo también a los planes, a los proyectos que hay en los gobiernos, ¿no? Entonces, acá hemos visto expropiación, ¿no? Expropiación es la palabra, expropiar y estatizar. Y no solo se van a expropiar, eh, no solo se va a atacar a estas empresas extranjeras, ¿no? Ah, bueno, tampoco es que le quitaban toda la empresa extranjera, ¿no? Lo que se hacía era eh, dar una compensación económica, ¿no? Y por más que se intentó, de cierta manera, imagínate, pues con este ataque a la IPC y todo ello, en realidad, por más que el Perú intentó administrar sus propios recursos, igual, ¿no? Igual, como el que nos compraba más minerales, por ejemplo, era Estados Unidos, igual se mantuvo la dependencia con Estados Unidos, porque era el que nos compraba principalmente los minerales, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que hubo reformas, sí, pero también hay que analizarlas, ¿no? ¿Qué tan eficientes fueron? Y sobre todo, no podemos decir, porque hay algunos cambios que tú no los vas a ver en 3, 5 años, tienes que verlos en un tiempo largo, ¿no? Y bueno, pues Velasco solo estuvo del 68 al 75, ¿ya? Porque luego más bien, cuando ya su salud empeore, va a ser relevado, ¿no? Por Morales Bermúdez. Bueno, vamos a hablar de él en un ratito. Pero sigamos viendo. Ah, por eso es que acá también tengo apuntado, a veces se le llamó el septenato, ¿no? La primera fase, porque va a haber una segunda fase, ¿ya? Que es el de Morales Bermúdez, pero acá tenemos a Juan Velasco Alvarado, del 68 al 75. Entonces, por un lado tenemos la expropiación, la estatización, también conocida como la nacionalización. También te he comentado que aparecen nuevos ministerios, ¿ya? También ahora, a ver,
antes de llegar, ¿no?, al tema de la carnecita, que es la reforma agraria, también está este proyecto, como le decía, de promover la industria, donde también es una iniciativa muy interesante, pero a la larga va a haber problemas, ¿no? Sobre todo porque en el Perú no hay una industria, vamos a decir, pues, consolidada, ¿no? Bueno, te cuento un poco. Lo que primero se decide es restringir las importaciones, ¿ya? Se restringe, ¿no? O sea, ya no seguimos comprando, porque sabes que finalmente compiten con lo que se produce aquí, ¿no? Es el tema. También otra cosa que se va a hacer es proteger los aranceles, ¿no? O sea, no se va a cobrar altos impuestos, ¿no? Como un tema de motivar la industria peruana, ¿no? Lo interesante, y eso yo he podido incluso escucharlo de muchas personas con las que he conversado, es que si hablamos de políticas laborales, se va a fortalecer bastante los sindicatos, ¿ya? Lo que más o menos me explicaban las personas que tenían industria es que, bueno, finalmente lo que les pedían a los dueños de estas empresas, de estas fábricas, recuerdo, era que incluyan en esta asamblea general, ¿no? O sea, que incluyan también a los trabajadores, ya que de cierta manera también permita que los trabajadores sean dueños, ¿no?, de alguna parte también de la empresa, ¿no? Entonces, de cierta manera eso ayuda a que los sindicatos, ¿no?, que son este gremio, esto donde están organizados los trabajadores, por ejemplo, en una fábrica, también tengan participación, ¿no?, en las decisiones de la empresa, por ejemplo, ¿no? Lo interesante que habrás escuchado es que por todo este apoyo que se hace en la industria nacional, aquí van a aparecer diferentes empresas de línea blanca. Estoy hablando de empresas de electrodomésticos, ¿ya? Y aquí en el tiempo de Velasco, pues aquí se ensamblaban motos, se ensamblaban autos, entre otras, ¿no? Repito, suena interesante, ¿ya? Pero el problema es, una vez más, ¿no? ¿Sabes qué va a pasar? Como acá se va a apoyar la industria, pero muchas veces no se tienen los insumos para esa industria. Tienes que importar los insumos. Ya, pues. Y esa carga, ¿quién la va a asumir? Pues el Estado, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que cuando uno quiere hacer reformas, debes tener un presupuesto para ello, ¿no? Y no siempre la economía está como para hacer muchas reformas al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego vamos a otra, la que quizás es la que más se critica al régimen de Juan Velasco. Yo te recomiendo un documental que ya creo lo han pirateado, creo que está en YouTube, que se llama La Revolución y la Tierra, ¿no? Que es un documental que trata justo sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado y no deja ver que quizás lo que más se critica es la reforma agraria, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, ¿qué sabemos para este tiempo? O sea, que es algo evidente en cuanto a la propiedad de la tierra. Recuerda que hasta el APRA ya de hace tiempo hablaba de que se tiene que hacer una reforma agraria, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues la mayoría de la tierra cultivable está en manos de una minoría, ¿no? Por ejemplo. Ya se sabía que tenía que hacerse una reforma agraria. El problema es que no había consenso sobre cómo hacerla. También vimos que Belaúnde intenta hacer esta reforma agraria tímida, vamos a decir tímida, porque no afecta a los grandes latifundios. Acuérdate que se han ido formando grandes latifundios en el interior del país, sobre todo, en el sur del país, sobre todo. Este, bueno, ya, porque te acuerdas cuando vimos ese mapita desde la época de la llamada República Aristocrática, República Oligárquica, cómo se habían ido formando, por ejemplo, en la costa norte el tema de azúcar, en la costa también algodón, pero como vimos en la sierra estaba lo que era la ganadería, también parte de lana, etcétera, etcétera. Ya eso, no estamos hablando de eso principalmente, pero sobre todo lo relacionado al agro. ¿Ya? Entonces, ¿qué se decide hacer en el gobierno de Velasco? Bueno, expropiar, ¿no? Expropiar. ¿Cuál fue el gran error? ¿No? Que siempre se discute, ¿no? Que la idea era transformar justo esas propiedades que no estaban siendo productivas, ¿no? Pero en este caso, todas las que se comienzan también a expropiar son las haciendas azucareras. Y hay que recordar
Repito, que como exportadores de materia prima, claro, por un lado hablamos de la minería, pero si nos concentramos solo en lo agrícola, una cosa es comparar los latifundios de la sierra y otra cosa es comparar las haciendas de la costa norte. Las haciendas de la costa norte, que no sé si te acuerdas que han sido, pues, esas eran haciendas, tecnología a todo dar, esas eran haciendas donde, digamos, de cierta manera los trabajadores tenían, vamos a decir, una suerte, bueno, vamos a decir, no puedo generalizar tampoco, pero mejores condiciones laborales, ¿no? Quizás, podemos decirlo, por lo mismo que eran modernas, ¿no? No todos, ¿no? El problema, y eso lo ves tú en tu separata, esas dos imágenes que te han colocado, es que sobre todo en lo que es la sierra, existía mucho de lo que es el pongaje, existía mucho, o sea, esas dos imágenes que te he puesto para que más o menos entiendas cómo todavía existían una suerte de relaciones feudales, ¿ya? En algunas haciendas. ¿A qué me refiero? Ahí te han puesto dos imágenes en la separata, aquí no está, te han puesto dos imágenes en la separata, en donde, por ejemplo, hay una que es súper conocida, en donde un indígena está cargando, bueno, las dos coinciden en esto, el indígena está cargando, ¿no? En uno está cargando un hombre, en otro está cargando una mujer. Hay que comprender que más o menos esa es la idea, ¿ya? Esas relaciones feudales, ¿no? De que prácticamente a la familia, o sea, la familia era dueña de los campesinos, ¿ya? Repito, no todos, no, las historias no eran las mismas en todas las haciendas, pero de que eso existía, lo que está viendo en las imágenes existía, sí, de que, o sea, de que los indígenas no podían salir de ese territorio, no podían salir de ese territorio, o sea, ahí mismo se educaban, ahí mismo el salario que les daban tenían que gastarlos en la tiendita que había, en la bodega que había ahí, todo dentro de la hacienda. Entonces, existen todavía estas relaciones de servidumbre, a eso quería llegar, son reales. Y la única manera de terminar con estas relaciones de servidumbre era atacar la base que genera estas relaciones de servidumbre, o sea, atacar la propiedad de la tierra. Porque finalmente la tierra es la que amarra y genera estas relaciones de servidumbre, ¿no? Por eso les decía que cuando ustedes vean este documental o cuando uno habla de Juan Velasco, si quieres concentrarte, digamos, quizás en lo positivo, porque te digo que hay detractores, Velasco es un personaje muy controversial, ¿ya? Hay gente que lo va a criticar, hay gente que lo va a amar, sinceramente. ¿Por qué razón? Porque si queremos ver el lado positivo del asunto, la reforma agraria sobre todo sobre todo cumplió objetivos sociales, ¿ya? O sea, logró terminar con la servidumbre, ¿ya? En gran medida, en realidad. Eh, Porque se van a afectar, como les digo, las bases agrarias que tienen las clases altas en ese tiempo, ¿no? Pero no se van a conseguir todos los objetivos. Porque el tema es que tú no puedes atacar, no, tú no puedes expropiar de igual manera, como te decía, a las haciendas azucareras de la costa norte y del centro con los latifundos de la sierra. Otra cosa también, cuando se expropiaba, ¿no? Te conté que se expropiaba, trataban pues de alguna manera de... Aparecen estos bonos de la reforma agraria porque expropia el Estado y luego le paga, ¿no? O sea, le pone un cierto precio y le paga al hacendado, ¿no? A veces cuando más se quejaban los campesinos de cómo los había tratado el hacendado, le pagaban, ya te imaginas, no, no le pagaban en realidad lo que estaba valorizado ese terreno, ¿no? ¿No? Parte efectivo, parte en bonos, que son estos bonos de la reforma agraria, que justamente quedó como una deuda sin pagar, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que ya, cuando ocurre esto, luego ¿qué va a pasar? ¿No? Tú dices, profe, que ya expropian los latifundios, ya no son del hacendado, pero ahora ¿quién se encarga de administrar ese terreno? Ahí aparecen las CAP y las SAIS. CAP significó Cooperativa Agraria de Producción, y sobre todo era para las haciendas agrícolas de la costa, y las SAIS, las sociedades agrarias, perdón, sociedades agrícolas de interés social, que sobre todo son para las haciendas ganaderas de la sierra. Es decir, que ahora los campesinos se organizaban para poder administrar estas tierras, ¿no? También se le iban a dar
préstamos. A ver, la idea sonaba chévere, ¿no? Porque ahora la tierra pasaba a ser del campesino, ahí la idea era que el Estado iba a apoyar con maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, sonaba bien, ¿no? Pero el tema es que, pito, haces una reforma agraria, tiene que haber un presupuesto, ¿ya? Y en muchos casos no se logra dar la capacitación que necesitan a los campesinos para que puedan administrar esos territorios. También no hay que negarnos a lo siguiente, ¿no? Hay gente que no quiere ser dueña, hay gente que solo quiere trabajar y recibir su salario. Y otra cosa, ¿no? Imagínate que atacan una hacienda azucarera que normalmente tenía sus ventas ahí, su margen de ganancia, y tú estás acostumbrado a tener tu salario, ¿no? Cada mes, no sé. Y de repente, ahora pasa a ser tuyo, ¿no? Pero sin el apoyo que se necesita completo para que pueda salir bien esta reforma. Entonces, definitivamente, no todas van a prosperar, ¿no? Eso es lo que quiero que comprendas, porque hay gente que habla muy bien de la reforma agraria, hay otros que han sido afectados y van a hablar muy mal, y no solo estoy diciendo las clases oligárquicas, ¿no? Que obviamente la clase oligárquica va a decir, oye, me quitaron mi tierra, ¿no? En fin. No, no, también voy a hablar sobre todo de campesinos, porque había pequeños propietarios también que van a ver afectados este, su tierra, ¿no? Y también hay que entender esto, ¿no? Que una cosa, como te digo, es que alguien más organice todo por ti, que te pague tu salario, y otra cosa es que tú ahora te tengas que hacer cargo. Van a haber meses donde quizás todavía no veas ganancia, ¿no? Entonces, no sabemos cuántos, muchos también desertaron, ¿no? Muchos, cuando ya eran los dueños, no quisieron siquiera trabajar. Entonces, hay que entender que cuando hace una reforma tiene que haber un monitoreo, definitivamente, detrás. No tiene que seguir, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la reforma agraria logró principalmente objetivos sociales, principalmente terminar con la servidumbre, ¿no? Y afectar las bases agrarias, como les digo, de las clases altas. Podemos decir que solo una cuarta parte de toda la población va a ser, población rural me refiero, va a ser beneficiada, ¿ya? Los campesinos sabían trabajar la tierra, pero no tenían experiencia empresarial, si quieres ver de alguna manera, ¿ya? También hay que tener en cuenta eso. No se apoyó con la tecnología que era necesaria. Y como les decía, ¿no? Estas nuevas cooperativas que aparecen, que ahora se van a encargar, que recibieron pues préstamos para ahora encargarse de lo que era la administración de esas tierras, se van a terminar sobreendeudando, ¿ya? Por eso les digo, es interesante este documental, porque entrevistan a mucha gente y ves de ambos lados, ¿no? Ahí ves de ambos lados gente que critica, gente que llora cuando se acuerda de Velasco, porque repito, o sea, lo que sí no se puede negar es que hasta antes de Velasco todavía había servidumbre. Y lo estás viendo en las imágenes que te han colocado, por ejemplo, en tus aparatos. Esas imágenes eran completamente normales, ¿ya? Bueno, consecuencias. Como te decía, se va a eliminar la oligarquía terrateniente, ¿ya? Ya te conté por qué fracasó, porque no se dio el apoyo que necesitaba. Y cuando el Estado, perdón, cuando el Perú es dependiente tanto del sector agrícola, definitivamente, ¿no? Esta reforma generó que caigan las exportaciones y como finalmente, ¿qué tuvimos que hacer? Importar alimentos y eso es más caro. ¿Ya? Entonces ya te imaginas que eso también va a generar mucha más deuda también al Estado de la que ya tiene con todas las reformas que ha decidido emprender. Ya que también hay otra cosa importante, ¿no? Van a darse muchas migraciones internas por personas que simplemente fracasó la reforma. Ellos obtenían, ¿no? Ganancia, riqueza o algo, un ingreso con la actividad rural y bueno, no les quedó otra cosa que emigrar, ¿no? También va a haber todo otra ola migratoria como resultado de la reforma agraria. Pero también por ahí te dirían que si Velasco no hubiera hecho esta reforma agraria, algunos autores también lo sostienen, probablemente, lo he leído en un par, no, algunos autores te dicen que si Velasco no hubiera organizado la reforma agraria, Sendero Luminoso hubiera ganado, ¿no? En el interior del país. ¿Por qué razón? Porque como ya se ha logrado estos objetivos sociales, cuando hablemos en un ratito de lo que es todo este episodio del terrorismo, muchas comunidades campesinas salieron a hacerle frente a Sendero Luminoso. Entonces te das cuenta que sí había cambiado algo,
¿no? En esa relación de servidumbre. Había cambiado algo ya en la mentalidad del campesino, ¿no? O sea, te digo que depende mucho, mucho por dónde tú vayas, ¿no? Yo a veces he visitado algunas comunidades que, wow, se sienten súper agradecidas a Juan Velasco porque, bueno, ellos son dueños de su tierra prácticamente, ¿no? Pero, repito, no para todos fue la misma historia. Hay simplemente algunas haciendas que, o sea, quebraron porque no pudieron organizarse para poder administrarlas, ¿no? Entonces, cuando uno emprende una reforma tan ambiciosa, definitivamente debes tener presupuesto, pero también monitorear, acompañarlo o hacerlo por etapas. El tema era de que se hizo prácticamente casi todo, ¿no? De una manera bastante radical, por una necesidad también, de acuerdo a esos levantamientos que habían existido, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? Ok, ¿qué más? Aquí una propaganda, y también es lo que yo he elegido para ponerme de background el día de hoy, y es algo muy, muy interesante también sobre el tema de Velasco, y creo que ya acá ya vamos terminando también para que se alcance a hablar de todo ello, y es que el uso de la propaganda, ya sobre todo porque Velasco no pertenecía a un partido político, por eso también creó el SINAMOS, que era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Como no tenía partido, creó el SINAMOS para que finalmente ayudara a organizar a la sociedad, ¿no? A la población en este caso. Y otro también, otro tema muy importante fue el uso de la propaganda, ¿no? Acá vemos cómo Velasco elige, bueno, los publicistas de Velasco, si quiero verlo de esa manera, ya lo tengo apuntado, sí, Jesús Ruiz Durán es el que finalmente se encargó de la propaganda visual del gobierno de Velasco, que va a tomar como ícono a Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru, que ya décadas atrás había regresado como una figura importante en el Cusco, pues Velasco lo toma como el ícono, ¿no? Y esto era parte de la reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió, si te das cuenta, ¿no? Ah, también me olvidaba mencionarles, ¿no? Acá abajito ves un sello que te dice la tierra para el que la trabaja. Y él también cambia el Día del Indio, que había establecido Leguía, por el Día del Campesino, ¿no? Para recalcar la importancia de que finalmente el que trabaja la tierra sea el dueño de la tierra que trabaja. Bueno, ¿qué más pasa con Velasco, ¿no? También podemos apuntar ahí algunas cosas interesantes. Tuvo cercanía con la Unión Soviética, tuvo cercanía con gobiernos progresistas, como en el caso de Salvador Allende en Chile, Héctor Campora, Fidel Castro. Tuvo cercanía, ¿no? Acuérdate que en ese tiempo también Perú este, también simpatizaba con esta llamada tercera vía, por ejemplo, ¿no? Con la tercera vía de estos países no alineados, ¿no? Pero bueno, acá también lo he puesto, ¿no? En el plano internacional, por eso se menciona que incluso hubo tensiones con Chile, porque había una política armamentista y por ahí, eso más termina como un mito, ¿no? Pero bueno, existió tensiones bélicas con Chile porque había, quizás, no se mencionaba que hubo un interés del Estado de recuperar el territorio que ellos perdió contra Chile, pero bueno. También hubo tensiones con Estados Unidos, obviamente. Y también hay que tener en cuenta que las crisis internacionales también afectan al Perú, ¿ya? Que de por sí ya tiene sus propios temas económicos por las reformas, pero también va a ser afectado por la crisis del petróleo de 1973, ¿no? Otra cosa también yo lo voy a mencionar súper rápido por un tema de tiempo. También se va a hacer una reforma educativa, ¿ya? Ese uniforme único que quizás tú no has visto porque eres muy joven, ese uniforme plomo, fue de la época de Velasco también, ¿no? Que a todos les impuso el uso de ese uniforme, ¿no? Una reforma educativa inspirada en las ideas de Salazar Bondi, donde aparece pues el quechua como idioma oficial. Primera vez aparece en radio, en la TV, el quechua, por ejemplo, ¿no? También hay un tema de que se fortaleció mucho el SUTEP, y esta reforma educativa no tuvo mejoras para los profesores, por eso el SUTEP va a ser uno de los principales, vamos a decir, las principales movilizaciones que se van a hacer en contra de Juan Velasco, ¿no? Les decía que si bien existieron reformas, no podemos dejar de lado, como les dije, que fue una dictadura, ya que durante el tiempo que duró esta dictadura no hubo Congreso, no hubo elecciones, no hubo Corte Suprema, no hubo constitución, lo que existía era un estatuto revolucionario,
no podían participar los partidos políticos y finalmente ya también se atacó la libertad de prensa, porque hay que recordar que finalmente, cerca del 74, ya se confiscan, en verdad había comenzado desde el 70, ¿ya? A confiscarse algunos diarios como Expreso, El Extra, algunos también una radio, televisoras, pero ya a partir del 74 ya es mucho más agresiva toda esta confiscación de los medios, ¿no? Porque ya te imaginas que son opositores y la idea era de que se le quitaba a su dueño, ¿no? Y ahí también quería hacerse el mismo proceso, que pase diferentes directores del gobierno y luego iba a pasar a diferentes gremios, ¿no? Por ejemplo, había el plan de que el comercio sea para los campesinos, la prensa sea para los trabajadores urbanos, el diario Correo sea para el sector educativo, todo ello, ¿no? Pero fíjate, él comenzó en el 68, ¿ya? Se confiscaron algunos medios en el 70. Pero estamos ya, 73, crisis del petróleo, que la crisis del petróleo suele encarecer aún más, ¿no? La materia prima, o sea, lo que se consume finalmente. Sumado a esta confiscación de los medios, estamos viendo que el año 74 es un año ya bastante duro, para Juan Velasco, ¿no? Aparte, él si lo ves en imágenes, siempre hacía meetings, salía a dar entrevistas y todo, pero cuando comienza a enfermarse, y sobre todo cuando le da, creo que un aneurisma y tiene que finalmente cortarle la pierna, él aparece cada vez menos, ¿no? Y justo aparece menos cuando comienzan a haber estas medidas más agresivas, ¿no? Más antidemocráticas en todo sentido. Entonces, ya desde el interior de las mismas Fuerzas Armadas se está comenzando a discutir un llamado relevo, ¿no? Es decir, que van a hacerle pues un golpe de Estado a Juan Velasco, básicamente, ¿no? Esto se suma a lo que va a ocurrir en el 5 de febrero de 1975, que es una huelga policial. Imagínate cuando haya huelgas, o sea, imagínate una huelga de la policía, saqueos, disturbios callejeros, todo esto va prácticamente a obligar que finalmente Juan Velasco acepte, ¿no? Aunque él no estuvo prácticamente enterado, todo fue a sus espaldas, obviamente. Y el 29 de agosto de 1975 finalmente se va a dar el llamado relevo, ¿no? Es decir, va a tomar el poder quien era un ministro de Velasco, estoy hablando de Francisco Morales Bermúdez. Es un golpe interno, ya es un golpe interno prácticamente, ¿ya? Se da el pronunciamiento de Tacna, y Morales Bermúdez va a heredar todo, ¿no? Va a heredar la crisis, va a heredar todas las huelgas, porque el año 76, 77 tiene las mejores huelgas que va a haber. Y vamos a encontrar entonces a Morales Bermúdez desde el 75, más o menos desde agosto, hasta el 80. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez, por más que, o sea, lo estudiamos muchas veces dentro de este gobierno de las Fuerzas Armadas, en realidad, incluso el mismo Francisco Morales Bermúdez va a exponer que existe este plan, Tupac Amaru, como para tratar de generar cierta identidad, ¿no? Con lo que fue el gobierno de Velasco, pero en realidad, cuando uno analiza el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, más bien nos damos cuenta que van a comenzar eh, bueno, se acaban las reformas, ¿no? O sea, ya para la época de Morales Bermúdez, la mayoría de políticos velasquistas van a pasar al retiro, o sea, más bien comienza a desmantelarse todo lo que se había, eh, bueno, todo lo que se había avanzado, todo lo que se había avanzado en reformas, ¿no? Por eso les digo que también tú no puedes ver los resultados de una reforma después de 5 años, ¿no? O después de 7. Tiene que pasar también tiempo como para ver si finalmente funcionó o no. Y también, como les digo, hay que tener en cuenta que existió también crisis externa sobre todo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta también ello. Esta segunda fase, llamada así, de Morales Bermúdez, como les digo, lo que va a comenzar es más bien ya no continúa con las reformas, ¿no? Pero se le hereda toda la crisis y todas estas protestas que finalmente van a llevar a que se mantenga o se establezca un estado de sitio en Lima, a que siga todavía de cierta manera restringida la libertad de expresión, sigue siendo un gobierno dictatorial, ¿ya? Van a aparecer ciertas revistas de oposición, pero como te digo, la libertad restringida. Y como la crisis económica se vecina, va a buscar acercarse al Fondo Monetario Internacional y van a comenzar a aplicarse estos llamados paquetazos. Cada vez que ves el término paquetazo, suelen ocurrir dos cosas. La primera es que los paquetazos son
un paquete de reformas económicas, un paquete, y que sobre todo, ahí viene el otro punto, ocurre cuando previamente ha habido un gobierno que, como te decía, ha tenido un gran gasto público. Es el tema, ¿no? O sea, esos paquetazos buscan modificar los precios, por ejemplo, ¿ya? Y previamente ha habido más bien un gobierno que ha estado controlando los precios, que sobre todo ha estado invirtiendo, gastando mucho, ya mucho gasto público. Por eso también vas a ver por allí que te hablan de austeridad económica, ¿no? Entonces, está decidiendo que el Estado gaste menos porque previamente el Estado ha estado gastando más, que sería el caso de Velasco, por ejemplo, ¿no? Hay otra cuestión interesante de Morales Bermúdez, y es que en este retorno a la democracia, que muchas veces, bueno, Morales Bermúdez ya falleció, ¿no? Hace poco. Y Morales Bermúdez también tiene detractores porque durante su época de gobierno se llevó a cabo a nivel de Latinoamérica el Plan Cóndor, que persiguió bastantes agrupaciones que estaban vinculadas de cierta manera con la izquierda. Acuérdate que todavía es la época de la Guerra Fría, ¿no? Y Morales Bermúdez hasta antes de morir tenía una condena justo porque habían desaparecido eh, periodistas, periodistas italianos aquí en el territorio peruano, ¿ya? Bueno, pero les decía que los detractores también por otro lado dicen, ay, Morales Bermúdez con él fue el retorno a la democracia, ¿no? ¿Por qué razón dicen esto? Porque en 1978 se convocó a la Asamblea Constituyente. Ya sabes que cada vez que te dicen Asamblea Constituyente significa que esta asamblea tiene como objetivo redactar una constitución. En este caso ya vemos a un bastante anciano, ya casi, Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo el presidente de esta Asamblea Constituyente, que va a tener como resultado la Constitución de 1979, donde, por ejemplo, se va a permitir el voto a los analfabetos. Eso también podríamos decir que definitivamente es parte de la influencia de las reformas sociales de Velasco, ¿no? Que ahora los analfabetos puedan votar, lo que estuvo restringido por mucho tiempo. Y también la ciudadanía a partir de los 18 años, una de las cosas más importantes que se dan en esta constitución. También este retorno a la democracia consistió en las elecciones de 1980. ¿Ya? ¿Y a quién creen que fueron a llamar? Si quieren hablar pues de demócratas, en este caso, el que va a regresar fue el que años atrás fue derrocado, no estamos hablando de Fernando Belaúnde. Sigue con Belaúnde, comienza en los años 80, él va a gobernar del 80 al 85. Eh, Cosas importantes del gobierno de Belaúnde. Una vez más, sobre todo en esta coyuntura, él pues siempre va a ser observado, pues como, siempre va a recordar a la gente como un demócrata, porque se acuerdan lo que hizo en su primer gobierno, que también luego de que no había, durante décadas, no se había desarrollado una elección municipal. Acá también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Bueno, en realidad de lo primero que hace Belaúnde es devolver los medios de comunicación, que se acuerdan que les había comentado que habían sido, pues, expropiados también por el Estado, ¿no? Y se habían mantenido de cierta manera también limitados durante el gobierno de Morales Bermúdez. Pero Fernando Belaúnde devuelve los medios de comunicación a sus dueños y otra vez restituye las elecciones municipales, ¿no? Prácticamente son de las principales medidas. Ese apoyo que se buscó durante el gobierno de disculpa, de Morales Bermúdez, lo vamos a ver aquí también durante Belaúnde. Y yo te decía que mientras gobiernos como los de Velasco se ha gastado mucho, ha venido mucho el Estado en la economía, más bien a partir de Belaúnde, salvo Alan García, en adelante, vamos a ver al Perú acercándose económicamente hablando al modelo que más adelante, o que actualmente lo conocemos como neoliberal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que va a respaldarlo el Fondo Monetario te respalda, pero siempre te da como una suerte de, ¿cómo decirlo? Como que recomendaciones, ¿no? Y en este caso son las llamadas medidas ortodoxas de los Chicago Boys, ¿no? Cuando hablamos de medidas ortodoxas, cuando ves el término ortodoxo, significa que sigas la receta original, que seas lo más fiel a la receta original. ¿Y cuál ha sido la receta que siempre ha seguido el Perú? Exportar materia prima, importar productos manufacturados, eso, a eso regresamos en
el gobierno de Belaúnde, ¿ya? Cuando te hablan de los Chicago Boys, pues principalmente tienen este nombre, son economistas liberales egresados de la Universidad de Chicago, ¿no? Que habían estado también por Sudamérica, aunque también le mencionaban pues sobre todo a los que trabajaban en este entorno vinculado a lo económico con Belaúnde, también recibían ese nombre, ¿no? Pero cuando hablan de los Chicago Boys en la región de Sudamérica, son estos economistas liberales egresados de la Universidad de Chicago que postulaban la ortodoxia económica, o sea, apoyar el comercio exterior, apoyar la inversión privada, ¿no? Por eso digo que desde Belaúnde en adelante ya viene ese modelo. Se desarrollaron obras públicas, es correcto. También hubo una política de endeudamiento externo. Acuérdate, como nos hemos acercado al Fondo Monetario, el Fondo Monetario nos ha brindado préstamos, ¿no? Así que digamos que lo que vamos a ver en Alan García, aunque ya la potencia mil, va a comenzar un poco con Belaúnde. ¿Cómo así, profe? O sea, vamos a tener en la época de Belaúnde una política de endeudamiento externo. O sea, hay préstamos que estamos pidiendo. Es verdad que sobre todo es para obras públicas como la represa Gallito Ciego o que es una hidroeléctrica en Cajamarca, o también como estas proyectos de vivienda, como las Torres de Limatambo, por ejemplo. O sea, se hicieron obras públicas, pero a través de préstamos. O sea, hay una política de endeudamiento. Y también hay que recordar que se va también a comprar, a adquirir bastante armamento. Por ahí les habrá sonado pues estas Mirage, estas avionetas, Mirage, por ejemplo. Pero hay que recordar eso, que también se va a dejar dinero en las reservas, que luego la va a dilapidar Alan García, ¿no? Bueno. Otra cosa que comienza con Belaúnde y que sí habría, de cierta manera, responsabilizarlo de no haber actuado a tiempo es la violencia subversiva que conocemos como el terrorismo. En realidad, desde que gana Belaúnde, ya se había dado este incidente de la quema de ánforas en Chuchi, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy hablando que durante el segundo gobierno de Belaúnde, vamos a ver ya las principales acciones de la violencia terrorista. Estamos hablando por un lado de Sendero Luminoso y por otro lado del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Que fue, o sea, eran distintos de cierta manera, ¿no? Sendero, por ejemplo, creía más bueno, lo que es el maoísmo, también creía más en lo que es como que mezclarse entre la población para que no puedan identificarlos. En cambio, los del MRTA eh, era más como un grupo guerrillero, ¿no? Pero claro, o sea, ambos se les adjudica la violencia terrorista, definitivamente, ¿no? Bueno, ¿qué más tengo apuntado por aquí? La década de los 80 también nos va a afectar otra crisis internacional, que es la crisis de la deuda latinoamericana. La crisis de la deuda latinoamericana que se da en el 82 es una crisis por la cual las naciones latinoamericanas eh, asumen, ¿no? Que la deuda externa que tienen es prácticamente impagable, ¿ya? Más o menos, para que tengan por ahí en cuenta. Y aparte también a Belaúnde lo va a afectar el 83 el fenómeno del niño. En verdad no es cualquier fenómeno del niño, es un mega niño, ¿ya? Inundaciones, sequías, crisis agrícola, y acuérdate que recién se está recuperando el agro, ¿ya? En la década de los 80 y obviamente también epidemias. Entonces, en este caso, más que la oposición del Congreso que tuvo en su primer gobierno aquí, las mismas también, vamos a ver, si condiciones, ya sean eventos climáticos o en este caso la misma crisis de la región, también lo va a afectar, ¿no? Yo les decía que aquí se va a desarrollar la violencia terrorista durante el gobierno de Belaúnde, pero Belaúnde piensa que puede atacarlos con la estrategia de las guerrillas que él utilizó en su primer gobierno, ¿no? Y yo les decía que a los guerrilleros podías encontrarlos, tenían sus campamentos, tenían su ropa, era fácil encontrarlos, pero a Sendero tú no los encontrabas, ¿ya? O sea, imagínate que tú le das las características, que vaya a tal comunidad y que busque un guerrillero, nunca va a encontrarlo, ¿ya? Y lamentablemente también va a haber una violencia de parte del Estado, porque que tú mandes a un militar, ¿no?
a buscar, por ejemplo, o atacar a un terrorista, ¿y qué características les vas a dar para que lo ubique, por ejemplo? Por eso más adelante se escuchan cosas tan terribles, sobre todo para fin de los 80 y principios de los 90, sobre todo en la época de Fujimori, cosas tan terribles de algunos militares en el sentido de que no les importaba acabar con toda la población, con toda una comunidad, porque al menos iba a tener la seguridad de que iba a matar a un terrorista. O sea, en realidad, la época del terrorismo es muy dura y hay muchos que no pueden siquiera como que hablar sobre ello. Imagino que hay gente que ha perdido también familiares, ¿no? Y es que, eh, bueno, hubo violencia, ¿no? De ambas partes. Sobre todo, vamos a ver, como les digo, ya para fines de los 80 y acá los 90, sobre todo la violencia también desde el Estado. ¿Ya? Pero digamos que este fenómeno fue creciendo, ¿no? Y les decía que Belaunde no utilizó la estrategia indicada para poder atacar estos brotes de violencia, ¿no? Y también hay algunas imágenes ya de estos primeros años en el centro de Lima, en el centro de Lima, que se comienzan a colgar estos perros muertos, ¿no? Este, con estos carteles. Y lo que pasa es que también, como son maoístas los de Sendero, le quieren como que declarar la guerra al mismo Deng Xiaoping, no sé si se acuerdan de Deng Xiaoping. Les dije que cuando muere Mao, los que toman las riendas del Partido Comunista son los que previamente incluso Mao había metido presos, que son de Deng Xiaoping, ¿no? Que comienza a transformar a China en lo que vemos en la actualidad de capitalistas económicamente, ¿no? Comunistas políticamente, socialmente, si quieres verlo. Y, o sea, cuando ves las notas de Sendero, Sendero es como que está buscando que lo vean, ¿no? Por eso a veces genera actos tan violentos, ¿no? Está buscando llamar la atención, está buscando, este, bueno, ser reconocidos como los verdaderos herederos del maoísmo, más bien critican al nuevo líder de China, en fin, ¿no? También ahí tenía problemas definitivamente Aymar Guzmán, ¿no? Ok, bueno. Acá me estoy olvidando, este evento pequeño, pero interesante, que es el evento del falso Paquilla. Creo que solo dura cerca de un mes, el falso Paquilla. Este es un episodio más de la guerra con el Ecuador. No sé si se acuerdan que ya habíamos firmado pues, la guerra del 41, hizo que firmemos en el 42 el protocolo, pero en ciertas partes del territorio, justo en la cordillera del Cóndor, puede ser, sí, en la cordillera del Cóndor, fue muy difícil establecer los hitos y Ecuador comenzó a reclamar también territorios que eran reconocidos como peruanos. Entonces, el conflicto de falso Paquilla viene de un falso hito que reclama Ecuador, pero finalmente con lo que habíamos adquirido, ya que lo ves a Belaúnde ahí mismo en el 30 de enero del 81, son eventos que duran a lo mucho un mes, ¿ya? Donde finalmente Perú recupera la posición en esos territorios y finalmente Ecuador tiene pues que retroceder, ¿no? Y esto recién sabes que se va a arreglar en la guerra del CENEPA del 95. También hay que mencionar que en esa época se implanta en febrero del 85, ya casi para terminar el gobierno, eh, el INTI, que el INTI reemplazó el Sol de Oro. Bueno, todo esto, que también hay que mencionar, como les digo, nuestra deuda externa por la política de endeudamiento ya había crecido en la época de Belaúnde, pero Belaúnde, bueno, lo hizo para llevar a cabo ciertas obras públicas, también por su política de armamentista, ¿no? De acuerdo que también el Perú apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas. También hubo dinero destinado a las reservas, ¿no? También, reservas económicas, vamos a decirlo de esa manera. Pero no podemos negar que ya había comenzado la inflación durante el gobierno de Belaúnde. Una inflación que acá tengo más o menos apuntado entre el 70%, ¿ya? O sea, ya era una inflación, o sea, ya había una herencia de inflación, ¿ya? Que luego sabemos que va a llegar al 2000% prácticamente con Alan García. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace Alan García? Bueno, Alan García llega, un joven Alan García llega al gobierno en el 85, es el primer gobierno aprista, ¿ya? Que se tenía, es el primer gobierno aprista que se tenía, porque acuérdate que ya que mismo Haya incluso ya va a fallecer más adelante.
Digo primer gobierno porque lamentablemente parece que la gente olvidó lo que ocurrió con Alan García en el primer gobierno y lo eligieron también más adelante, ¿no? Pero bueno, vamos. ¿Qué ocurre en este primer gobierno de Alan García, que va del 85 al 90? El llamado programa heterodoxo. Así como la ortodoxia es ceñirte a la receta original, ¿ya? La heterodoxia viene a ser, o sea, mi amigo ortodoxo es seguir la receta original y la heterodoxia viene a ser como que una conjunción de elementos. ¿En qué sentido, profe? Porque el Estado va a intervenir de manera selectiva en la economía, es un intervencionismo selectivo, ¿ya? ¿De qué manera, profe, va a haber este intervencionismo del Estado? Selectivo, ¿no? Bueno, el Estado va a comenzar a controlar precios, bueno, y los va a congelar los precios, ¿ya? ¿Los subsidios? Bueno, sí, los subsidios es el segundo punto, sí. O sea, por un lado es el control de precios y congelar los precios. Congelar los precios siempre es terrible, pero cuando tú congelas un precio, digamos, ¿no? Tú vas a la calle y ves que está, no sé, pues el kilo de pollo, no sé, 8 soles, en fin. Si tú congelas ese precio, internamente, ¿no? Puede seguir subiendo, puede estar en 9 en 10 pero tú siempre lo vas a ver en 8. ¿Por qué? Porque lo otro, ¿quién se encarga de asumirlo? El Estado. Luego viene por otro lado, lo que menciona su compañero, los subsidios, ¿no? Los subsidios también va de la mano con esta idea, porque el subsidio es que una parte asume también de pago el Estado, ¿ya? O sea, cuando se subsidia algo, se subsidian ciertos productos, es también para que mantengan su precio, para que sea más económico, pero repito, esa parte que no ves, lo está asumiendo el Estado. No solo hay subsidios en lo que serían los bienes, sino también va a haber un dólar subsidiado, ¿ya? También es un escándalo el llamado dólar MUC del mercado único de cambio. Un dólar subsidiado, profe, o sea, que parte de lo que valía ese dólar lo pagaba el gobierno, o sea, era un dólar barato. ¿Por qué razón existió ese dólar MUC? Este dólar barato, este dólar subsidiado, la idea era que sea un dólar para los inversionistas, ¿no? Sea un dólar que puedan, o sea, que los capitales puedan cambiarse esos dólares para que puedan invertirse finalmente, sí, que esa era la idea, ¿no? Un dólar subsidiado para que pueda invertirse, pero finalmente esos dólares lo utilizaban en el extranjero, ¿no? Simplemente, es que hay otra cosa que hay que mencionar, ¿no? Que también creo que viene en una pregunta. Este programa heterodoxo de control de precio, de congelamiento del tipo de cambio, incluso de aumentar el salario, porque la idea de Alan García era fomentar el consumo y todo ello, termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Por toda la carga que va a tener que pagar el Estado. También por otro lado, en esta época, mucha gente, como dicen, pues no, con el carnet del APRA, va a entrar a trabajar. E incluso va a haber una especie de o sea, de sobreempleo en el sentido de que si en un espacio solían trabajar 5, pues van a haber 10, ¿no? O sea, vas a gastar más también en nuevos salarios porque también entra acá mucha gente del partido, definitivamente, ¿no? Entonces hay que ver que son, una vez más, es una bomba de tiempo, ¿no? Es una bomba de tiempo que los primeros años la gente pues, la aplaudía, estaba feliz con Alan García porque ese programa en realidad, el primer año y medio, uff, la gente feliz, ¿ya? Pero repito, ¿no? O sea, lo que pasa es que tú vas a las calles y ves el mismo precio, ves que no hay mucha variación porque finalmente eso lo asume el Estado, ¿no? Principalmente. Bueno, también hay subsidios, también el dólar, como te digo, que finalmente termina siendo en las manos de la gente cercana a Alan García, estos llamados 12 apóstoles que más bien compran el dólar barato y lo van ¿no? a sus propias inversiones en el extranjero, por ejemplo. Bueno, a la larga eso, como les digo, va a llevar a un declive económico, ¿no? ¿Qué más? Alan García en este ímpetu, no sé si es juvenil o de rebelde, que se cree también, es porque tiene un discurso, ¿no? Es de los pocos presidentes que usaba el balcón de Palacio de Gobierno, ¿no? Dentro de uno de estos discursos, él propone, o primero, ¿no? Amenaza pues con retirar al Perú del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene muchos préstamos, ¿no? Le ha prestado mucho, tenemos una gran deuda el Perú con el Fondo Monetario Internacional. Y luego lo que hace es reducir el pago que suele hacer el Perú
de ese préstamo, ese compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional, a solo el 10% del valor de las exportaciones. Repito, si uno ve la prensa de ese tiempo, la gente flipa, ¿ya? Como dicen los españoles. La gente está feliz porque alguien se ha atrevido, ¿no? A decirle al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que solo te pagamos esto. Ya sabes qué pasa, sobre todo cuando el Perú depende de estas instituciones económicas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues el Perú va a ser declarado inelegible. O sea, ya no es sujeto de crédito. A ti nadie te va a prestar. Y eso va a llevar a que muchas obras públicas se queden sin hacer. Eso va a llevar, pues, o sea, cuando nos castiga el Fondo Monetario y el Banco Mundial como un país inelegible de crédito, o sea, a ti no te voy a prestar. Y saben que normalmente ese tipo de préstamos son para grandes obras públicas, pues las obras públicas se quedan sin hacer. Las inversiones se quedan sin hacer, ¿no? Eh, entre tantas cosas, ¿no? Sinceramente, bueno. ¿Qué va a pasar ya a partir del segundo, tercer año del gobierno de Alan García, ¿no? Lo que finalmente va a llevar a la hiperinflación. Es que también cuando falta dinero, no tienen la mejor idea, sabes que el dinero que circula actualmente, podemos decir de una manera muy sencilla y simplista, que tiene su respaldo en el banco, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Para comprender, para que valga esos billetes que tenemos en este momento en nuestro bolsillo, en nuestra casa, en fin. Pero se les ocurre, pues, al gobierno la llamada maquinita, ¿no? Comenzar a emitir, no, no hay dinero, entonces emitimos dinero, entonces, si no hay, lo creamos, porque es que el Estado tiene muchos gastos, como te decía. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucho dinero circulando y mucho ha sido creado de manera inorgánica por el Estado. Sabemos que a la larga va a haber una devaluación monetaria, ¿no? Por eso quedan para el trauma de muchos esos billetes de miles de millones de intis, que recién más adelante vamos a ver que ya van a ser los nuevos soles, ¿no? Entonces, incluso hay una amenaza que finalmente no se logra concretar, que es el proyecto de estatizar la banca. Es que Alan García dice, no, no, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tiene los bancos. Ellos captan los capitales, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con los bancos? Estatizar los bancos. Uy, no quiero ni imaginarme si hubieran estatizado los bancos para sacar más plata, ¿no? Probablemente de ahí. En fin, en los últimos años van a llevar a las llamadas medidas de austeridad, ¿no? Los paquetazos. Te digo, cada vez que veas el término paquetazo, va a ser una medida de ajuste para tratar de salvar, porque previamente ha habido más bien un Estado gastando mucho, ¿no? En este caso mismo Alan García va a buscar en los últimos años medidas de austeridad a través de paquetazos, a través de estas reducción de salarios, recorte del gasto público, y todo, devaluación de la moneda también. Y finalmente va a quedar pues un Estado en bancarrota, ¿no? Entonces, eso sumado a que lo que había comenzado con Belaunde ya se va a expandir por el resto del territorio nacional. Estamos hablando de las acciones terroristas de Sendero Luminoso y de el MRTA. Ya. Si acá tenía apuntado que recién en el último año de su gobierno, Alan García volvió pues, ¿no? A pagar más o menos la deuda que teníamos de 20.000 millones de dólares. Y mira, no es por nada, pero esos 20.000 millones de dólares era más o menos el doble de la deuda que había generado el gobierno militar, ¿no? Pero claro, nadie se acuerda de lo que hizo Alan García, al parecer. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, les decía que en el 87 más o menos es que aparece este proyecto de estatizar la banca, porque los dueños de los bancos son los que monopolizan. Y esto es interesante porque a partir de esto va a aparecer pues un grupo, ¿no? Va a aparecer un grupo que luego va a canalizar en este liderazgo de Vargas Llosa, ¿no? Que lo vamos a ver luego postulando más adelante con Fujimori, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos hablando de que para esta época ya la inflación cada vez aumentaba más, cada día 2%, cada mes 70% y llegamos hasta 2.178, o sea, 2,178,482%, ¿no? En fin, es terrible, estamos prácticamente en los 6 dígitos, ¿no? Bueno,
Eso significa de que chao crédito, chao comercio, pobreza, desempleo, las colas, quizás sus padres lo han vivido, no sé, las colas durante el primer gobierno de Alan García, hay mucha escasez en realidad porque, bueno, parte de lo que se importaba también llegaba al puerto del Callao, pero no desembarcaban porque no había con qué pagarles, ¿no? Por ejemplo. También tenemos algunos eventos como el que te muestran aquí, que es un ejemplo de una violación de los derechos humanos que se llevó también a cabo en el gobierno de Alan García, y fue este motín que se hizo en el Frontón, ¿ya? El Frontón es acá, porque está en esta isla, en el Callao, entre el 18 y 19 de junio de 1986, ¿no? Bueno, este motín va a ser vinculado con personajes, ¿no? O sea, son personajes del terrorismo que estaban encerrados aquí. Y lo que finalmente hacen es que, bueno, entran los efectivos policiales, se rinden los terroristas, pero igual los van a ejecutar, ¿no? Creo que justo es uno de estos que habían atacado que queda vivo, que es el que finalmente va a dar también la versión de los hechos, ¿no? Bueno, finalmente García simplemente deslindó con lo que había ocurrido aquí, ¿no? Por la violencia subversiva va a aumentar la migración, definitivamente, y también, como les decía, por el tema de todos los favores políticos y toda la gente del APRA que entró al gobierno, estamos hablando de una época también de corrupción generalizada, ¿no? Pero sobre todo 86, 87, 88, estamos hablando ya de, se intensifica bastante la subversión. Cambia un poco la estrategia de enfrentar al terrorismo cuando, ¿no? Se crea pues el Ministerio de Defensa, también se da una reforma en la Policía Nacional del Perú y se comienzan a establecer en los, bueno, se crea, ¿no? Se crea la Policía Nacional del Perú, y se establecen estos comandos en las zonas de emergencia. O sea, ya se cambia la estrategia de que de antes verlo como meramente un fenómeno de las guerrillas, ¿no? Hay otra cosa interesante para mencionar sobre el tema de Alan García, y es que dos cosas, ¿no? Lo primero que te decía que se va formando en contra de Alan García este movimiento Libertad, que luego va a tener el liderazgo de Mario Vargas Llosa, que por eso es que va a postular a las elecciones del 90 contra Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori ya estaba en la mira de Alan García, ¿ya? Creo que Alberto Fujimori tenía un programa, sí, televisión nacional, creo, y ya había contacto entre Alan García y, y Fujimori. Vamos a ver que Alan García renuncia, en fin, ya. Vamos ahora a hablar del Fujimorato. Estamos hablando del decenio, de otra dictadura también civil, que fue el gobierno de Fujimori, ¿ya? Bueno, en primer lugar tenemos este debate que creo que, en fin, a ver, al menos era interesante escuchar a Vargas Llosa en este tiempo, ¿no? Ahora en verdad ya no sé qué le pasa, sinceramente. Pero Vargas Llosa se va a enfrentar con Fujimori en las elecciones del 90, para simplificarlo, ¿no? Para simplificarlo, la única manera de poder solucionar la hiperinflación, la crisis que había dejado Alan García, era un shock económico. Y esto no lo dijo Fujimori, eso ya le había dicho Vargas Llosa, ¿no? Solo que a la gente, no sé por qué, a muchos les gusta que los políticos los engañen. Sabemos que no lo van a hacer, pero hay gente que le gusta escuchar que sí, que vas a tener, les gusta creer, ¿no? Les gusta vivir esa Y si esperanza. se creó el Fujishop. Exacto, sí. Comisioné a su compañero, ¿no? El shock económico necesario. Esto le había mencionado Vargas Llosa, y en realidad cualquier economista serio, ¿no? La única manera de era hacer un shock económico, es decir, toda la gente que estaba empleada, despedirla, ¿no? Porque es una presión también, los salarios, ¿no? Todo el control de precios, todos esos precios que estaban camuflando, es aumentar los precios para que vean en realidad lo que está. Era un shock a la economía definitivamente, que a nadie le gustó escuchar cuando lo expuso Vargas Llosa, ¿no? Y más bien Fujimori, digamos que, bueno, cuando uno ve el debate te das cuenta que no es que dice mucho, incluso luego termina Sí, sí. atacando alguna. Dime. Le trató de hacer mala pinta al ese shock económico, como que lo trató de que iba a ser lo peor, y a los 10 días se lo implementó.
Sí, con exacto. Es que, como te no. digo, sí, 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 definitivamente. La única manera era hacer un shock. Era la única manera. O sea, si iba a despedir gente, se iba a despedir gente. Iban a triplicarse, quintuplicarse los precios. Es que era la única manera. Es que eso es lo que estaba ocurriendo en realidad, ¿no? O sea, el shock era lo único. Pero repito, ¿no? Parece que a la gente le gusta un poco que se le suele engañar, ¿no? Y más bien Fujimori tomó la postura de que no, y que existían otras maneras, que no sean tan abruptas, que cómo se va a atacar, ¿no? En fin, a la gente, incluso lo atacó también de manera personal a Vargas Llosa, que tenía un pasado, en fin. En fin, en realidad ahí está, creo que está subido en algún lado para que lean un poco sobre este debate, pero finalmente se va a desprestigiar la postura de Vargas Llosa y finalmente el que va a ganar es Fujimori, ¿no? Como decía su compañero, a Fujimori no le queda otra cosa antes de que tener un país en ruinas que ejecutar el shock, que luego lo conocemos como el Fujishock, ¿no? Porque se da en el gobierno de Fujimori y era necesario para reducir la hiperinflación. Bueno, entonces prácticamente eso es lo que tenemos en los primeros años del gobierno de Fujimori, ¿no? Por acá tenía apuntado, y, y, y es la muerte, ¿ah? Porque en la primera vuelta no gana Fujimori, ¿no? En la segunda es que va a atacar, como te digo, incluso hasta con pasaje de la vida personal de Vargas Llosa para poder llegar y poder ganar, creo que saca 57% en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, mira, ni bien asume el poder, más o menos cerca al 8 de agosto comienza el shock, que era la única manera de combatir la inflación y enfrentar la crisis. Y ahí estamos hablando de algo que sencillamente en estos tiempos sería escandaloso, ¿no? El alza de precios. Es que cuando le quitan el control podemos ver en verdad a dónde habían subido los precios. Estamos hablando del 400%, para que más o menos te hagas una idea, ¿ya? Y fíjate en este cuadrito que hemos colocado aquí, profe, o sea, el shock, si llega a estabilizar la economía, ¿no? Sí, era necesario. Alza de precios y acuérdense del ministro diciendo que Dios nos ayude, ¿ya? Porque el ministro, pues, el ministro de Economía le dieron la misión de salir en la tele y decir, ¿no? Prácticamente lo que iba a pasar. Leche, gasolina, arroz, fideos, se eliminan los subsidios, en fin, hay toda una serie de em, reformas que se van a dar rápidamente en lo que es la economía para, como puedes ver aquí, que se pueda estabilizar. O sea, tiene que ser muy chocante, muy shock para que en realidad pueda estabilizarse la economía, ¿no? También va a haber una serie de reformas que más bien están vinculadas con la tributación, o sea, para mejorar la recaudación, pues se organiza la SUNAT, y acá también comienza lo que se critica mucho a Fujimori y que por eso utilizan como argumento para querer cambiar la constitución actual vigente, ¿no? Que es el tema del modelo neoliberal, ¿no? Cuando hablamos del llamado modelo neoliberal, es un modelo económico en el cual el Estado tiene la menor participación posible, ¿ya? Lo mucho que tiene que ver que existan las condiciones para que se privaticen las industrias, para que finalmente se dé prioridad a la inversión extranjera, en fin, ¿no? Ya, bueno, vamos por partes también. Esto nos ayudó a regresar también al sistema financiero internacional, ¿no? Esta estabilidad económica. Son los primeros años, ¿ya? Los primeros años, todos los noventas, en el 91 también el INTI va a ser reemplazado por el Nuevo Sol, como les digo, y ahí adiós, 5 millones de INTIs, ya saben, pues, en fin, 5 nuevos soles sería en la actualidad, ¿no? Que hemos puesto este, para que la gente llore de lo que ocurrió, ¿no? También, obviamente, como les mencionaba, muchos despidos de trabajadores estatales que, in the first place, como se dice, ni siquiera debieron estar allí, pero, en fin, entraron en esta suerte de populismo también del mismo Alan García, ¿no? Entonces, comienza ese camino hacia el neoliberalismo de la privatización, de la inversión extranjera directa, de que el Estado cada vez participe menos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya coronado en la Constitución del 93. Pero antes hablemos de el 5 de abril de 1992, disolver el autogolpe, ¿no? Fujimori va a tratar de justificar este autogolpe porque él es el gobierno, él es el presidente, ¿ya? Va a tratar de justificar este autogolpe porque, bueno, pues no, hay una parte del discurso del autogolpe
en tu separata, ¿no? Donde dice que se ha constatado de que el Congreso, de que el Poder Judicial, ¿no? Necesitan reorganizarse, Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, lo que pasa es que él, su plan es gobernar sin tener oposición y obviamente teniendo a todos los poderes, todos los funcionarios de su parte, ¿no? Por ahí va, básicamente. Entonces hace un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, ¿ya? Y bueno, lo que va a hacer más adelante también es, ¿no? Disolver es porque disuelve el Congreso de la República, también va a intervenir el sistema judicial, lo que te decía, ¿no? Reorganizar el Poder Judicial, reorganizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, ¿no? Para que en verdad haya una honesta y eficiente administración, pero sabemos que en realidad quiere tener a todos de su parte, ¿no? O sea, él quiere ver quiénes son los que van a ser elegidos, ¿no? Entonces, ese autogolpe también va a tener como objetivo, ¿no? Un Congreso Constituyente que va a redactar una constitución, que es la del 93, como te decía, ¿no? Que la constitución del 93 queda bien claro que es una constitución que apoya, ¿no? El libre mercado o el neoliberalismo, como lo conocemos en la actualidad. Y yo te decía que ahí está bien claro que el Estado, ¿no? Se reduzca al máximo su papel en la economía, y eso por un lado, por el lado de lo neoliberal, pero por otro lado también están las condiciones que le permitan a Fujimori gobernar sin problema. ¿A qué me refiero? La reelección inmediata, ¿no? También aquí viene el tema de la pena de muerte para los traidores a la patria. Y acá estamos viviendo el Fujimori del shock, que le va a servir mucho hasta la actualidad cuando la hija sale y toda la gente se acuerda que sí, Fujimori recuperó la economía. ¿Y cuál es la otra cosa que la gente se acuerda de Fujimori? Fujimori terminó con el terrorismo, ya. También hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver también que el primer Fujimori, el 90 al 95, es el Fujimori que promociona la lucha contra el terrorismo, ¿ya? Un rato vamos a ver ello. Pero está relacionado con esto, ¿no? La pena de muerte por los traidores de la patria. Y también aparece la figura del referéndum para la reforma de la Constitución, ¿no? Que, bueno, en caso haya, sabe que tienen que hacer ese referéndum. También sería acá interesante mencionar que se crean organismos supervisores de los servicios públicos, como por ejemplo CIPTEL, y también se crean las AFPs, ¿no? La idea de la creación de las AFP es que el Estado se libera de pagar una pensión, ¿no? Actualmente existe, por ejemplo, la ONP, que está vinculada con el Estado, y las AFPs, que son las privadas, ¿no? El primer Fujimori, el 90-95, también es un Fujimori que va a intervenir las universidades. Tu futura Universidad San Marcos estuvo intervenida, ¿ya? También se va a hacer toda una suerte de labor de inteligencia, y eso está vinculado al tema de como cuál es la estrategia de ataque al terrorismo. Se van a establecer, por ejemplo, los jueces sin rostro. O sea, se va a procesar a muchos terroristas y por temor a represalias se van a establecer estos jueces sin rostro, ¿no? O sea, obviamente no sabemos su identidad, a eso me refiero, ¿no? Y por eso, acá está el punto 3, la derrota al terrorismo, ¿no? Cambia la estrategia cuando se apoya a esos comités de autodefensa, ¿no? O sea, yo les decía que si ustedes conversaran con personas que vivieron el terrorismo en el interior del país, porque claro, acá recién en Lima, cuando comenzó Tarata y todo ello, y los cochebombas, ¿no? Y recién como la que la gente dijo, uy, no, algo está pasando. Pero en el interior del país, sobre todo en regiones como Ayacucho, fue bastante duro. Y mucha gente, muchas veces se encontraba entre dos fuegos, ¿no? Se encontraba entre la violencia terrorista y la violencia que viene desde el Estado también, ¿no? No hay que olvidarnos que se organiza este grupo Colina, que es un grupo paramilitar, ¿no? O sea, no significa que es las Fuerzas Armadas, ¿no? Son militares, sino más bien es paralelo, ahí viene el término de paramilitar. Y también sabemos que finalmente estas acciones van a terminar en muchas matanzas, ¿no? En matanzas de estudiantes, bueno, que muchas veces dicen desapariciones, ¿no? Yo les invito a que lean las conclusiones, aunque sea, que están en la web de este informe de la Comisión de la Verdad, que se hace, la comisión se hace en la época de Paniagua y el informe se entrega en la época de Toledo, y ahí justo en las conclusiones te dice finalmente por qué se desarrolló el terrorismo, qué lugares fueron los más atacados, cómo existió violencia en el estado de violencia terrorista, y lamentablemente en el medio se quedan eh,
los civiles, ¿no? Si quieres verlo de esa manera. Bueno, parte de su promoción de terminar con el terrorismo, de derrotar al terrorismo, es la recaptura, sí, porque a Polay, que es el líder del MRTA, ya lo habían capturado, ¿ya? En la época de Alan, pero lo fue liberado, ¿no? O bueno, se escapó, vamos a ponerlo de esa manera. Y luego va a ser recapturado ya en la época de Fujimori, míralo como propaganda. Y lo mismo en la captura de Ismael, ¿no? Que ni siquiera lo hizo él, sino lo hizo finalmente el Gein, que también lo tienes ahí a los personajes en tu separata, ¿no? Pero obvio, es parte de la propaganda y hasta la actualidad la gente te va a decir, logros de Fujimori, terminó con la inflación, terminó con el terrorismo, es lo que te van a decir. Sabemos que mucho del terrorismo vive, pues, o sobrevive en la actualidad en lo que sería el narcoterrorismo, ¿no? Aliado con el narcotráfico, en estos espacios como el Brain, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos entonces al Fujimori del 90 al 95, luego tenemos al Fujimori que va a ganar pues a Pérez de Cuellar en el 95, y el 95 al 2000 es el Fujimori de la reelección, es el Fujimori del sistema neoliberal, como les decía, y también es el Fujimori que bueno, este, va a vivir este descenso de la inflación. Vamos a decir que de cierta manera todavía hay esa suerte de apoyo, todavía este Fujimori del 95, los primeros años al menos de su segundo gobierno, ¿no? Ya no es el Fujimori del shock, pero está viviendo lo que logró con la estabilidad económica, ¿no? En este Fujimori del 95 al 2000, también tenemos el Fujimori de la guerra del Cenepa, ¿no? La guerra del Cenepa, como les decía, ya es el último episodio de la guerra con Ecuador. Lo que había ocurrido, ¿se acuerdan? En la época de Belaúnde, es lo mismo, ¿no? Está reclamando ese territorio de la Cordillera del Cóndor, la está reclamando Ecuador, porque ahí es complicado establecer los hitos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo se va el conflicto en este río Cenepa, ¿no? Que aparece, ¿no? Lo que pasa es que en ese tiempo se hablaba, pues, acá no se ve muy bien, creo. Ya. Los límites iban a ser este río de aquí, este río de acá, ¿no? Que está el río Santiago, por ejemplo. No se había hablado sobre el río Cenepa, ¿no? Entonces eso le sirve a Ecuador, como puedes ver ahí que está en cuadraditos azules, para comenzar a ocupar ese territorio, del cual no se había dejado muy claro quizás la soberanía, aunque sabemos que Ecuador siempre buscó como que, a ver, Ecuador siempre buscó una negociación directa con el Perú. No quería que terceros se sumen finalmente, ¿no? Pero ya estaba dicho, ya estaba firmado desde el 42, solo que Ecuador no quiso admitirlo. Entonces, como ves en este mapita, eso que está en esos cuadraditos azules son bases militares ecuatorianas que comienzan a ingresar a este territorio, ¿no? De lo que sería bañado por el río Cenepa, la cordillera del Cóndor, busca ocuparlo y busca reclamarlo finalmente, ¿no? Entonces tenemos acá un conflicto que también es corto, pero es guerra, sí, definitivamente, sí, sí tiene la categoría porque hay todo un conflicto, hay toda una estrategia desplegada también en este caso, y dura de enero a febrero del 95 y nos sirve para, y también bueno, a Fujimori le sirve como una propaganda también, ¿no? Para seguir manteniéndose definitivamente en el gobierno, ¿no? Finalmente nosotros nos sirve para de una vez cerrar la frontera con el Ecuador, ¿no? Primero se declara la paz, ¿ya? Ahí nomás, 17 de febrero del 95, la paz de Itamaraty, y luego ya todo queda, por fin queda establecida nuestra frontera con la firma del Acta de Brasilia, que finalmente, como les digo, reconoce lo que ya se había dicho en el 42, ¿no? Esto fue en el 26 de octubre de 1998. O sea, prácticamente lo que se ratifica es el protocolo de Río de Janeiro, como les decía, ¿no? Ok. En los últimos años del gobierno de Fujimori, y eso te lo han puesto en tu separata, porque es bueno, es importante que lo sepas, es que finalmente se había logrado todo este gobierno porque había, por ejemplo, este personaje, ¿no? Hay que presentarlo aquí, Vladimiro Montesinos, que es el que permitía esta alianza con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también Montesinos era el que finalmente negociaba a través de entrega de dinero. Bueno, suena entrega de dinero, fajos, fajos de dinero que eran
destinados a principalmente sobornos, ¿no? También el Fujimori del 95 al 2000 es el Fujimori de esa prensa amarilla, ¿no? Que deben haber ustedes escuchado, que también fue parte de la estrategia. Era la manera de destinar un producto, que es este caso la prensa amarilla, para que lo consuma la clase popular, si quieres ponerlo de esa manera, y de cierta manera, bueno, y sobre todo el objetivo era eh, que no puedan interesarse quizás en temas políticos, que no puedan organizarse, porque han existido organizaciones distritales, por ejemplo, ¿no? Como la que está vinculada con Marilena Moyano, que también va a morir por un atentado terrorista. Entonces, la idea era distraer, ¿no? Principalmente a la gente, ¿no? Bueno, yo para este tiempo creo que ya tenía uso de razón, sí, suficiente creo, porque sí me Ahí es acuerdo. donde se crean los programas basura, ¿verdad? Exacto, ujú. Esa es la herencia que tenemos, ¿no? O sea, Laura Bo, que también ha desfilado por ahí, por la salita del Zinc, todas estas, o sea, todos estos periódicos amarillos, ¿no? Que todos le dicen, ya le dicen ahora chicha, entre otras cosas, las campañas a los psicosociales, no sé si ustedes escucharon La Virgen que lloraba, o sea, la idea era distraer a la población, y eso no es solo de Fujimori, ¿ya? Por eso actualmente también hay que tener mucho en cuenta ciertas noticias que aparecen que definitivamente tienen justo esa idea, ¿no? Una campaña psicosocial tiene el objetivo de distraer la atención porque justo están ocurriendo, a veces reformas a espaldas de la gente, a veces los precios, o en este caso fue, digamos, la estrategia que utilizó el gobierno de Alberto Fujimori para mantener así, digamos, a la población con otros intereses, ¿no? Sí, porque finalmente todos desfilaron, todos los dueños muchos dueños de medios de prensa desfilaron por allí, y también no se olviden que hubo mucho de manipulación a estos, por ejemplo, llamados vasos de leche, ¿no? Mucha manipulación a estas organizaciones populares, porque me acuerdo, en primaria creo, que nos hicieron visitar el Palacio de Gobierno, el colegio era particular en ese tiempo, de monjitas creo que era, nos hicieron visitar el Palacio de Gobierno y nos regalaron mochilas, uniformes, un millón de cosas, ¿no? Entrabas y salías ahí regalado, ¿no? Porque, repito, o sea, hay gente que finalmente, eso es lo que le quedará en la memoria, ¿no? Luego saldrá a defender a Fujimori, bueno, lo que actualmente serían los tappers, en fin, algunos mecanismos no cambian, ¿no? No cambian. También en tu separata tienes, eso creo que se ha sacado creo que está por ahí, a ver, y para terminar este punto. En la separata, creo que te han colocado, no sé, al final, te han colocado, hay un cuadro muy interesante, no sé si está por acá, no, entonces lo tengo yo aquí, a ver, disculpa. Hay un cuadro que una vez lo voy a poner. Ahí está, quiero llegar a este cuadro. Ahí te regreso al costado. Este cuadro que está aquí, que se ha sacado de un libro que también te he recomendado antes, Historia de la corrupción en el Perú. Y aquí hay un cuadro de lo que costó finalmente todos los sobornos, de lo que costó mantener ese gobierno que tuvo Fujimori, ¿no? Desde el 90 hasta el 99, también en millones de dólares, ¿no? Ahí ves todo lo que costó, el servicio secreto, los ministerios, el fondo militar, porque finalmente la gente, ¿no? Digamos que, muy aparte, no estoy hablando ya de sectores populares, estoy hablando de la gente, de los que se encuentran en el gobierno, ¿no? Si finalmente aceptaban todo mutis, como se dice, es por el dinero que recibían, ¿no? Todo el dinero que recibían, ¿no? Y acá también tenemos, y ahí sí regreso, ese cuadrito es importante. Regreso aquí ya para hablar del fin de lo que sería el gobierno. Esto ocurría, ¿no? Lo que vemos acá de Vladimiro, esos fajos, ocurrían, pero quizás, digamos que la gente tolera cierto nivel de corrupción. Quiero entenderlo de esa manera, ¿ya? Que la gente tolera cierto nivel de corrupción, pero cuando ya les salpica en la cara, digamos que ya, hay un basta, ¿no? Entonces ese va a ser el colapso cuando ahí ves a Popio Olivera, a Fernando Olivera, mostrando un Vladivideo, ¿no? Mostrando un Vladivideo y, wow, ese es el comienzo del fin, cuando se muestra el Vladivideo de Beto Curi, este congresista, ¿no? Para el tránsfuga, de ahí viene el término tránsfuga también, los que se cambiaban constantemente de partido dentro del Congreso. Y lo vemos ahí recibiendo $15,000, ¿no? Y es lo que hacían normalmente Montesinos para comprar las fidelidades, ¿no? Y cuando esto sale en la tele, ya, Fernando Olivera ahí presentando el videíto, ya es el comienzo del fin, como les decía, ¿no?
Antes de llegar a eso me había olvidado, disculpa, este rebrote que hay cuando se toma la embajada de Japón por los miembros del MRTA, eso ocurre a fines del 96, y luego también, repito, en este afán de la propaganda y todo se va a organizar eh, la Operación Chavín de Huántar, que son los comandos que van a recuperar y terminan matando a todos los vinculados con el MRTA, ¿no? Ok, entonces hablamos de la crisis del Fujimorismo, que es cuando todo este sistema de corrupción para controlar las instituciones, para ayudar, porque su plan era la reelección, por si acaso, o sea, el fraude que hay en el 2000 es porque su plan es reelegirse, el 2000 es el año ya donde hace agua, finalmente, porque se da toda una serie de sucesos, ¿no? Primero, cerca a las fiestas cívicas, la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Donde van a aparecer personajes como Toledo, por ejemplo, ¿no? Luego se emite primero la de video y ahí ya, chau, ¿no? Vacancia por incapacidad moral. Sabemos que va y renuncia por fax y obviamente el Congreso no le queda otra cosa que destituir al presidente por incapacidad moral. Y esto es todo las sentencias que tiene Fujimori, ¿no? Que en realidad la gente dice, pero ya está anciana y todo ello, pero en fin, incluso quedó absuelto en el 2017 del, de los casos contra los diarios Chicha, ¿no? Porque corrupción, peculado, el tema les decía de la matanza de Cantuta, Barrios Altos, los constantes secuestros, porque eso no tiene, o sea, esa es la violencia que se hizo desde el Estado, ¿no? Está, sumando, bueno, las sentencias que tiene Fujimori. Ok, ¿qué nos toca ahora ver entonces? El retorno a la democracia y la lucha contra la corrupción que poco duró, ¿no? Poco duró. ¿A qué nos referimos, profe? El retorno a la democracia fue con el gobierno porque, ¿por qué retorno a la democracia? Porque lo de Fujimori ha sido una dictadura civil, pero una dictadura, al fin y al cabo. El retorno a la democracia se da con el gobierno de transición de Valentín Paniagua, donde ocurren, a ver, por ejemplo, por un lado, se va a volver a la democracia, pero sobre todo se van a instalar los juzgados anticorrupción, ¿no? Comienza esta idea de la lucha contra la corrupción, de que sean procesados, porque ustedes saben que normalmente siempre hay esos pactos entre gobierno saliente y gobierno entrante para que no se destape nada, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado también les mencionaba que se conforma la Comisión de la Verdad, ¿ya? Y Reconciliación para que analice el fenómeno que se vivió en el Perú del terrorismo, ¿no? Y por eso les digo que les invito a leer al menos las conclusiones que están en la web. Por otro lado, también se celebró un contrato con la Shell para explotar el gas natural, el gas de Capicea, y solo es un gobierno de transición, porque era un gobierno que finalmente el objetivo era convocar a elecciones, ¿no? Las elecciones del 2001 van a haber personajes, pues, como Alejandro Toledo, que lo habíamos visto participar también antes. Y con Alejandro Toledo ya tenemos, como les decía, pues ya el modelo neoliberal que se había instaurado con Fujimori se mantiene simplemente, ¿no? También se está viviendo el crecimiento económico, es que decía Kuczynski, su ministro le decía el chorreo, creo que le decía, este, pero, esto va de la mano, ya esta reactivación económica, el crecimiento económico, va de la mano también con las primeras crisis de este modelo neoliberal, ¿no? ¿En qué sentido? Que se van a generar protestas sociales, por ejemplo, como el arequipazo o el andahuaylazo, que ya se está hablando mucho también de ese personaje, este motín etnocacerista que hubo en el 2005, y el arequipazo más bien fue en el 2002, cuando se intentó privatizar una empresa de energía eléctrica llamada Egasa. Entonces también vemos que el gobierno de Alejandro Toledo van a haber estos levantamientos que van a ir muchas veces de la mano con esos intentos de privatizaciones de recursos, por ejemplo, ¿no? Bueno, otras obras que se dieron durante el gobierno de Toledo es el programa Mi Vivienda, te dije que se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad, programa que hasta la actualidad, ¿no? Con otros nombres, pero tiene el mismo objetivo de que la población pueda acceder a una vivienda. También se comenzó a construir la carrera interoceánica, se suscribieron también, que se va a seguir incluso con el gobierno ya de todo ello, diferentes tratados de libre comercio, y el programa Huascarán que pudo ser, ¿no? Que era este programa de acercarles la tecnología a los diferentes estudiantes del interior del país, ¿no? Entonces hay que entender un poco que más o menos en economía, ¿ya?
con este modelo neoliberal, como se dice, se ha mantenido mucho eso, ¿no? Se ha mantenido mucho de los tratados de libre comercio que, por ejemplo, a veces no convienen. Yo les creo que sí les comentaba tiempo atrás que muchas veces los tratados de libre comercio no convienen a la producción nacional, ¿no? Porque a veces tú dices, ¿cómo va a competir un producto peruano? ¿Cómo va a competir con un producto chino? ¿No? A veces, o sea, nuestro mercado, digamos que no está listo, en todo caso, para hacerle frente a esta competencia, ¿no? Ok, entonces eso en cuanto a Toledo. Y bueno, los que nos quedaría hablar, ya para terminar y para cerrar esto, ahí está lo que les decía, ¿no? La mano izquierda, ¿no? Es en verdad, como les digo, muy difícil para muchos a veces hablar de lo que fue el terrorismo, pero lo interesante es que estos intelectuales que lograron analizar eh, luego de conformar esta comisión de la verdad y la reconciliación, porque eso es lo más interesante, ¿no? Entonces ustedes habrán escuchado todos estos problemas que se dieron cuando inauguraron esa escultura del ojo que llora, que tiene piedritas, donde hay nombres de, por ejemplo, víctimas del lado estatal, podríamos decir, y también se quisieron poner víctimas del lado de los terroristas, queremos ponerlo, y bueno, y hubo todo un problema, ¿no? Entonces, la idea de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que uno pueda acercarse a los sucesos reales que existieron, pero también que eso no genere más bien discordia, enfrentamientos, sino bueno, de cierta manera reconciliarse. Ojo, eso sí, sin romantizar la violencia para nada, ¿no? Uno tiene que saber finalmente qué es lo que ocurrió, ¿no? Yo les decía que en el informe final, acá hay una infografía muy chiquita para que sepas cuántos murieron y otros desaparecieron, pero sabemos que probablemente no se los vaya a volver a encontrar. 69.280 personas más o menos, ¿no? Principalmente por Sendero Luminoso, pero si puedes ver, también la violencia del Estado, ¿ya? Otras circunstancias que, bueno, ahí entra también diferentes interpretaciones o podrían repartirse entre ambos porcentajes si hubiera mayor investigación, ¿no? También puedes ver las zonas más afectadas, sobre todo Ayacucho, definitivamente, ¿no? Entre otras partes del interior del país. Y bueno, y aquí cierro, lo que vivimos actualmente es la inestabilidad política, y podemos decir hasta la actualidad, definitivamente, y la crisis de los valores democráticos, ¿no? Porque lamentablemente hay mucha desconfianza en las instituciones públicas, hay mucha desconfianza también en la misma democracia, ¿no? Por ahí he escuchado gente que dice, ¿para qué vivimos en democracia, no? Si mira lo que está pasando. Tampoco hay que justificar el regreso al autoritarismo, ¿no? Sino más bien hay que estar como una población verdaderamente vigilante, como se dice, de de lo que está ocurriendo en la política, ¿no? Entonces ahí tenemos, también lo tienes en tu separata, hace un rato por ahí te enseñaba, que también te lo han puesto en la separata, básicamente lo que nos queda ahora, ¿no? Esta imagen está un poco más interesante, ¿ya? Nuestros últimos presidentes, ahí los ves, todos, ninguno se salva, a todos les salpicó, ¿ya? Alberto Fujimori condenado a 25 años por homicidio y corrupción. Corrupción, todos tienen lo de corrupción, ¿no? Y ya sabemos que el tema de la Bajato también está, ha salpicado a todos, ¿no? Bueno, Lara García, en fin, que dicen que está vivo por allí, no quiero entrar en esas conversaciones extrañas, pero lo que sí podemos ver es que todos están involucrados en escándalos de corrupción, todos de cierta manera han sido acusados de soborno, en fin, algunos ya se saben las cantidades, todos procesados de alguna manera, algunos, bueno, algunos todavía, ¿no? Están en arresto domiciliario, otros están en libertad condicional, pero en fin, ¿no? Prácticamente eso es lo que enfrenta actualmente el Perú, ¿no? La crisis de la democracia. Bueno, entonces, Dice, chicos y chicas, dime, dice te escucho, te Alejandro, escucho. Alejandro Toledo, sigue prófugo. Toledo hasta hoy, creo que sí, ¿no? No sé. Eso tendría que revisarlo, porque antes había más seguimiento de Toledo y sabíamos todo lo que ocurría con él. Pero actualmente ya no tendría que ver en realidad. Creo que todavía sigue prófugo. ¿Ah? Lo habían encontrado, creo, en Estados Unidos, creo, ¿no? Creo que lo habían encontrado antes de la pandemia, ¿se acuerdan? No, durante la pandemia fue, creo. No sé si habían escuchado que durante la pandemia ya habían encontrado
a Toledo, pero actualmente, ahora que me lo dices, lo voy a buscar ya, lo voy a buscar porque eso sí, no deberíamos perder la atención de dónde está este hombre. Ahora que me ha dicho me da bastante curiosidad, me da bastante curiosidad. Bueno, lo voy a buscar aquí. Ok, entonces ya estamos en realidad cerrando lo de hoy. No me voy a olvidar, por favor, de compartirles las alternativas. Están acá. No se asusten, creo que hay creo que la pregunta número 4, hay por ahí una corrección, porque dice 1, 2, 2, 5. Ha habido ahí un pequeño error en lo que es los números romanos, ¿ya? Pero de ahí no hay ningún problema, ¿ya? Las alternativas están allí. Listo. Entonces, quiero agradecerles como siempre por su atención. Gracias por también, bueno, preferir, interesarse en la empresa San Marcos. Ha sido un gusto, como siempre, acompañarlos en estas 18 semanas. Y bueno, acá estoy buscando algunas noticias sobre Alejandro Toledo, pero parece que sigue todavía. Sí, sigue prófugo. Sigue prófugo todavía de la justicia. Esa es la actualización de la información sobre Toledo. Bueno, chicos, chicas, por favor, ya saben, mucho éxito. En verdad, si sienten que les cuesta mucho, créanme que es porque vale la pena, ¿ya? Va a valer la pena su formación, va a valer la pena su ingreso a la universidad. Si se tarda un poco, si se tarda mucho, no pierdan su norte, no pierdan su objetivo, ¿ya? Un abrazo y conmigo será hasta otra oportunidad, o bueno, o si no nos vemos porque ya ingresaron mejor todavía, ¿no? Un abrazo. Chao, chao, cuídense mucho. Que tengan buena Gracias, semana, que Karen. recién es Buenas lunes, fiestas. así que chao, chao. Cuídense, chao, chao.